Desde hace unos años para acá, China se ha convertido en un enorme problema para todo el hemisferio occidental. Y a pesar de que a nosotros los venezolanos no es algo que nos afecte demasiado, tan pronto nos ponemos a averiguar un poquito sobre el tema nos damos cuenta de que es aterrador. Es algo así como el pez candirú de la selva amazónica, que es un pececito que tan pronto te metes en un río, se te mete por el pipí y es horrible sacártelo. Que es una comparación un poco rara, pero para mí así de aterrador es el tema de China. El objetivo de China es claro y es que quieren convertirse en una potencia política, militar, económica con influencia a nivel global. Y si tú combinas eso con que tienen un gobierno totalitario que no le importa nada y no tiene escrúpulos a la hora de hacer cualquier cosa para lograr esa hegemonía, nos damos cuenta de que China en realidad es el peor enemigo que tiene el hemisferio occidental. Incluso peor que Rusia e incluso peor que Cuba, creo yo. A nivel global, China es como el vecino chavista que le hace la vida imposible a todo el edificio. Porque, por ejemplo, China es como el carajo que trae una caja clap llena de azúcar y empieza a subirla por la escalera y se le cae y se bota todo el azúcar y el edificio se infesta de chiripa. Que tú dices, mierda, ¿cómo no tomaste precauciones? Algo así es lo que pasó con China y el coronavirus. O China es como el vecino que tú sabes que le pega a la mujer y tú lo escuchas, pero no puedes hacer nada porque sabes que tiene aliados en la policía y no van a hacer nada al respecto, que es más o menos lo que pasa con China y las Naciones Unidas, a pesar de que ellos se anexan Tibet o reprimen horriblemente Hong Kong o hacen un genocidio masivo con todos los que son los musulmanes del noroeste de China, la tribu de los uigurs. O peor, China es como el vecino chavista que tiene tanto billete que empieza a comprarse todos los apartamentos vacíos del edificio y poco a poco tú ves que te van invadiendo. Que es más o menos lo que está haciendo China con las enormes corporaciones que están comprando acciones en cualquier cantidad de empresas en el occidente. Este episodio va a tratar sobre China, pero no a nivel general, porque si fuese a hablar de China, tardaría como 4 horas y el episodio duraría demasiado y tardaría como 7 meses en subirlo porque mi internet es una mierda. Más bien voy a hablar sobre Tencent, que es una corporación china enorme, de la cual se ha hablado muchísimo en los últimos meses y que está sonando bastante en las últimas semanas. Bueno, bienvenidos al séptimo episodio de Todo está bien. Con este episodio comienzo lo que va a ser la segunda temporada de este podcast. Si no han visto la primera, les recomiendo que vayan al canal de YouTube y lo vean o lo escuchen en la plataforma de podcast por audio que estén utilizando en este momento, si me están escuchando. Es chévere. La primera temporada, si se dieron cuenta, trata mucho más con temas que tienen que ver con Venezuela, con la política. Esta va a tener que ver con temas un poco más globales que siento que nos afectan directa o indirectamente. Así que bueno, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que sepan cuando subo los videos. Vean la primera temporada, también vean los videos de stand-up que he subido al canal, están bien chéveres. Y si están viendo o escuchando este episodio cerca de la fecha de estreno, recuerden entrar a mis redes sociales @Rolando en serio, que estoy haciendo todavía promoción para lo que va a ser el primer taller de escritura humorística en línea. Todavía quedan cupos seguramente, vamos a comenzar el 17 de septiembre, así que échenle un ojo a eso. Pero comencemos a hablar del tema, que es la compañía china Tencent. Y ustedes podrían preguntarse qué es Tencent y por qué nos importa. Bueno, Tencent es una supercorporación china, es enorme, que tiene dentro de su portafolio distintos negocios. Todos tienen que ver con tecnología, pero capaz el más importante de ellos es la plataforma de mensajería WeChat, que es una cosa que es enorme en China y que no debemos confundir con WeChat, que es la plataforma de mensajería de la gente wircha que se pone franelas de Mickey Mouse y le echa mayonesa al poke. Esa es otra cosa. Para que tengan una idea del tamaño de WeChat, no solamente es una especie de WhatsApp que tiene más de 1.000 millones de usuarios, también es una plataforma en la que la gente que la utiliza no solamente se comunica por mensajería, sino que puede hacer pagos, puede además hacer compras y transacciones comerciales, que suena como el paraíso para una señora de 40 años, porque es un lugar donde puedes pagarle a la señora de servicio mientras escuchas los audios del gocho y además haces pagos por cel. Es una cosa mágica, todo en la misma aplicación. Sin embargo, como les digo, Tencent no es solamente propietaria de WeChat, tiene influencia en distintas compañías, tiene un portafolio muy amplio y sobre todo en la industria de los videojuegos, las inversiones que ha hecho son enormes. Para empezar, para que tengan una idea del tamaño de todo esto, Tencent es dueña de 100% de Riot Games, que es la creadora de League of Legends, que es probablemente el videojuego que tiene la escena de esports más grande en el mundo.
También es 40% dueña de Epic Games, que no solamente fueron los creadores del Unreal Engine, que es una herramienta poderosísima de desarrollo de videojuegos y de otras aplicaciones 3D, sino también son los creadores de Fortnite, que es el juego más popular del mundo en este momento. Es el que tiene más personas viéndolo en Twitch, es el que otorga premios más grandes en sus torneos. Bueno, no necesariamente porque ahorita Dota sacó un torneo gigantesco, pero Fortnite es un juego enorme y ellos son dueños de 40% de eso. También son dueños de 80% de Supercell, que son los creadores de Clash of Clans, que es un juego de dispositivos móviles muy grande. Son dueños de 80% de Grinding Gear Games, que son dueños de Path of Exile, que es el action RPG más grande que hay, más grande que Diablo, yo creo. Y además son dueños en menores porcentajes de otras grandes desarrolladoras como son Blizzard y Ubisoft. Entonces, si no son aficionados a los videojuegos, esto puede no hacerles una imagen muy clara en la cabeza. Yo podría pensar que estoy hablando en chino, pero para que tengan una idea, ser dueño de todas estas compañías o tener acciones en todas estas compañías o acciones tan grandes, es como si Tencent fuera dueña del Real Madrid, de 10 equipos de la NBA y dueño de las nalgas de todos los jugadores de las grandes ligas, porque 90% de los jugadores de las grandes ligas es nalga. O sea, este catcher de los Mets, papi, tú deberías estar en un yate, no agarrando picheo. Pero eso no es todo, porque Tencent, además de invertir fuertemente en el mundo de los videojuegos, ha invertido en otras compañías, como pueden ser Discord, que es un chat de voz súper usado a nivel mundial, Snapchat, que fue gigante en algún momento, ya no tanto, pero lo fue, en Tesla, y de hecho tiene acciones en Spotify y en Universal Music. O sea que cada vez que tú escuchas una canción de Chino y o Nacho, o de Lazo, o de Franco De Vita, estás apoyando al totalitarismo chino y en consecuencia al chavismo. O sea, qué bolas, Franco De Vita, confiamos en ti, eres el elegido. ¿Por qué? Bueno, tampoco así, en verdad tampoco así, pero poco a poco compañías como Tencent han empezado a invertir fuertemente en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y si nos podemos a pensar de que la mayoría de nuestro día lo pasamos metido jugando videojuegos o escuchando música o viendo películas, vale la pena preguntarse quiénes son los que están detrás de todo eso. Pero bueno, ahora que entendemos qué es Tencent y todo lo que hace, ustedes podrían preguntarse, ajá, pero ¿cuál es el pedo con que ellos inviertan en empresas de Occidente? Pues ¿no es acaso Tencent una empresa como cualquier otra? Y aquí es que volvemos al principio, que Tencent, como es una empresa basada en China, aunque quisieran tener prácticas de negocios limpias, el hecho es que ellos tienen que ser cómplices del gobierno chino si quieren existir, porque si no, sencillamente desaparecen. Entonces, o se les hace, o sea, del gobierno harían cualquier cantidad de medidas para que la empresa no floreciera. Entonces, se convierten en herramientas del totalitarismo chino. Y si hay plata china de por medio, casi siempre va a haber piquete. O sea, fijémonos, por ejemplo, en la nueva película de Mulan, que podríamos pensar, por un lado, que dejó de nuevo otro desafío a los estereotipos de género o una manera interesante de mirar la cultura china, pero también podríamos pensar que es un intento de Disney de ganarse al mercado chino, de enfocarse en el mercado chino, apelando a un sentido de nacionalidad, del nacionalismo chino extremo. Y de hecho llegaron a un punto tan absurdo de que quitaron a Mushu porque les parecía que era demasiado cómico y eso era un irrespeto a la cultura china. A Mushu, que era como el comedy relief más importante de esa película. Eso es como si quitaran a Arturito de Star Wars, o como que si quitaran a Dobby de Harry Potter, o como si quitaran a María Corina de la oposición venezolana. Y ojo, no está mal que el cine y el entretenimiento empiecen a hacerse saliendo de la perspectiva siempre que está centrada en los Estados Unidos o en la cultura occidental y se empiece a hacer películas, digamos, con el objetivo de que le guste a otras culturas, eso sería muy de pinga. El problema es que la tendencia mundial actualmente es que las películas se están haciendo para gustarle a un mercado de un país violador de derechos humanos que prácticamente vive en una distopía totalitaria. O sea, yo no tendría ningún pedo con que Hollywood empezara a hacer películas si estuvieran dirigidas que si a la cultura neozelandesa, que son una gente muy de pinga, o sea, viven en una isla y crían ovejas y tienen que si casas de hobbit. O sea, es una gente de bien. Pero China es todo lo contrario, China es Mordor. Mordor si Sauron fuera Xi Jinping en una torre. Pero volviendo al tema de Tencent, tenemos que hablar del manejo que han hecho de su, digamos, su aplicación más importante, que es WeChat, como ya dijimos antes, porque la han convertido en una aplicación totalmente vigilada y controlada por el gobierno chino. O sea, nada más tener una persona en tu lista de contactos que haya cometido un crimen puede ser razón para que te interroguen o te lleven preso. Burlarse del presidente Xi Jinping en la aplicación o quejarse de oficiales del gobierno o compartir información sobre violaciones de derechos humanos en tus chats privados, que no son privados un coño porque están siendo vigilados constantemente por el gobierno, puede hacer que termines con amonestaciones, detenciones administrativas y hasta años de cárcel.
De hecho, hay expertos que dicen que Tencent utiliza herramientas basadas en inteligencia artificial para detectar y analizar imágenes que estén utilizando sus usuarios para evadir la censura. O sea, imágenes que tengan contenido problemático para el gobierno chino. Y ojo, WeChat es enorme en China, ya dijimos, más de 1.000 millones de usuarios, pero también tiene millones de usuarios alrededor del mundo. Normalmente son familiares de los chinos que viven en otros países o personas que la utilicen para comunicarse con los que viven en China, porque les recuerdo, es la única o la más importante red de mensajería allá. Ningún chino normal utiliza WhatsApp ni nada, porque es la aplicación que utiliza masivamente, porque es la que controla el gobierno chino. Hay estudios que, como uno que hizo el Citizen Lab, que muestra que las prácticas de censura de China también se utilizan en la aplicación fuera de sus fronteras. Y esto es una buena razón para que uno empiece a preocuparse, a averiguar y a tener mucho más cuidado cuando utilices aplicaciones o cosas en las que Tencent tenga metidas las manos. Por eso quiero hablar con un buen amigo que estudió conmigo en la universidad, ahorita trabaja en seguridad digital en Europa, para ver qué opina sobre todo esto, desde Tencent hasta lo que pasó hace un año con Huawei y las fallas de seguridad que tenía, las teorías de conspiración que están ocurriendo en torno a la red 5G, hasta lo que está pasando actualmente con las medidas que tomó la administración Trump. Bueno, para hablar de todo este tema, invité a un buen amigo de la universidad, que él es profesional en seguridad informática. Él estudió y se graduó en la Universidad de South Wales, que es en el Reino Unido. Y se llama Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Rolando, muy bien. ¿Tú? Qué fino. Bien, chévere. Mira, hablemos de todo lo que está pasando en cuanto a estas corporaciones chinas. O sea, hay como dos grandes noticias que han sonado mucho estas últimas 2 semanas probablemente, que son la batalla legal que hay entre Apple, Google y Epic Games, y la noticia de la orden ejecutiva de Trump en contra de Tencent y ByteDance, que son los dueños de WeChat y TikTok, respectivamente. O al revés, mejor dicho. Entonces son dos noticias grandes que están sonando, pero todo esto viene de cosas que habían pasado antes, que eran, por ejemplo, dos noticias que también fueron muy grandes, que fue tanto lo de Huawei como lo de FaceApp. Entonces quiero comenzar por ahí y que me hables de qué fue lo que pasó en particular con Huawei y con FaceApp. Vale, son temas relativamente distintos. Con Huawei es con China y es el tema de principalmente el hardware, que esta compañía produce hardware bueno, sabemos que produce routers y Celulares. celulares y antenas y muchos electrónicos. Y en general el tema que ha sido principal, que ha sido lo que más ha llamado la atención, es en el punto de las antenas de 5G, que muchos países empezaron a recibir ofertas bueno, los países como tal, no, las compañías telefónicas de estos países que empezaron a recibir ofertas de los manufacturadores, de los fabricantes, y los fabricantes, el que se llevó la mayoría de estos contratos en muchos países fue Huawei. El problema está en que estas antenas no es simplemente un palo metálico, o sea, tiene mucho hardware por detrás. Y es algo que lo trataron como algo muy privado, que no se podía revisar bien qué es lo que estaba haciendo todo, bajo la excusa de que es algo patentado y privado de ellos y que no tiene que nadie más verlo porque es lo que les da su ventaja tecnológica. ¿Y sabes si fue por justamente todo ese secretismo que comenzaron capaz todas las teorías de conspiración que hay ahorita con el tema del 5G? Que por ejemplo dicen que el coronavirus es producto de las ondas del 5G o que pueden causar enfermedades o que forma parte de un plan de Bill Gates para crear un nuevo orden mundial. Porque eso es lo que se ha dicho y hay un montón de gente loca que está hablando al respecto. Pero surge sencillamente de que Huawei fue la que ganó esos contratos para instalar la red 5G, ¿no? Sí, yo creo que viene de ahí, de que la gente no entendía cuando surgió el tema del 5G con Huawei. No quedó claro para el público el qué es lo que está pasando y por qué es lo que el gobierno está tratando de evitar que se pongan estas antenas. Lo que había detrás de esto era el gobierno no tiene manera. Cuando digo el gobierno, son bastantes los gobiernos que tomaron esta decisión,
pero que no tienen manera de ver exactamente si esta antena que estás montando, yo puedo confiar en que no la estás utilizando para tomar una captura de todo lo que está pasando por ahí. Entonces, así como un gobierno le puede decir a la policía, mira, necesito rastrear esta llamada. Entonces, cuando la policía va a rastrear una llamada, lo que hace es ver, este teléfono está asociado a estas antenas y entonces puedo ver en el registro de, con esta tiene tanta potencia, con esta tanto, así que esta persona debe estar por aquí. Porque justamente habían unas denuncias del tema de que eran inseguros y que era una manera del gobierno chino de hacer espionaje a través de los teléfonos o de captar información de los usuarios. Recuerdo que justamente cuando el tema de Huawei se volvió noticia, era sobre eso. En la empresa que yo estaba en ese momento, vimos con duda el hecho de que los teléfonos que nos habían entregado al principio eran de Huawei y nosotros lo veíamos como, ¿y ahora? Porque muchas entidades gubernamentales en el mundo empezaron a retirar todos los teléfonos de Huawei del personal que tenían de inteligencia o seguridad, porque así como no se puede confiar, bueno, así como no queremos nosotros confiar con fe pura en lo que dice el gobierno chino, que no se mete con lo que tienen los chips en Huawei, pues nosotros tampoco queríamos confiar ciegamente. Y ya que hay ciertas evidencias que nos hacen pensar que puede que quieran estarlo utilizando para espiar, entonces nosotros lo veíamos como, nosotros tampoco queremos estar utilizando esos dispositivos. Ok. Y luego vino el tema de FaceApp, que fue esta aplicación que se hizo súper famosa con la que la gente se volvía vieja o se cambiaba de sexo. Que la denuncia fue que justamente era una herramienta del gobierno ruso para espiarnos. Sí, el tema de FaceApp es que es una aplicación directamente financiada por inteligencia rusa y aunque la gente dice, oye, pero ¿qué importa? Es mi cara, que igual me puedes ver en cualquier cámara en la calle. El detalle está en que es tu cara muy de cerca y es la cara de muchos usuarios. Y en este momento que el mundo está poniéndose al día con todas las leyes de reconocimiento facial, es un momento delicado para que una compañía que no puedes regular y que no sabes qué va a hacer con esos datos, tenga las caras de millones y millones de usuarios de manera detallada y que les puede decir incluso, ahora tómatela en este ángulo, este ángulo, este ángulo. Mira, perfecto, tengo la cara tal como la necesito para reconocimiento facial. Eso. Y hay un tema ahorita que se está volviendo súper popular que es lo de los videos deepfake. Sí, Que, ¿por qué no? Podría ser una cosa que podrían utilizar ese tipo de información para aprovecharlo. exactamente. Porque o sea, con que una persona lo use una vez, quizás ya lo pueden utilizar para reconocimiento facial. Pero mientras más ángulos les das de la cara y más estilos y más todo, pues más fácil se hace hacer un deepfake de esa persona. Entonces o sea, el tema de tanto hardware como software que sea inseguro a nivel de seguridad está sonando muchísimo. Y es lo que nos llevó justamente a la orden ejecutiva de Trump, que dijo que, bueno, TikTok es una aplicación que es sumamente famosa en Estados Unidos y podría ser utilizada para como una herramienta de espionaje del gobierno chino. Y de la misma manera WeChat, que WeChat es digamos, la plataforma de mensajería más grande de China, que no solamente mensajería, sino también hacen transacciones y un montón de otras cosas allí, también era peligrosa para los Estados Unidos. Y, digamos, esa era la excusa. Pero ¿qué tan peligroso es todo esto para el gobierno estadounidense o para un gobierno, digamos, de Occidente? Bueno, en general, el gobierno, con tomar la medida que ya había tomado antes de la orden ejecutiva de prohibir esas aplicaciones en organismos gubernamentales y en la parte militar, ya el gobierno no tiene un riesgo muy directo. Pero el gobierno no solo se protege a sí mismo, sino que tiene que tratar de proteger a sus ciudadanos. Entonces, la orden ejecutiva va más orientada es a proteger a los ciudadanos. Pero sí, sí, o sea, ¿sí crees que es como que realmente eso es lo que, o sea, es la verdadera razón o hay algo más atrás? Porque, por ejemplo, habíamos estado hablando antes de que
O sea, es claro que hay como una especie de guerra entre Estados Unidos y China y si digamos, te atacan desde el terreno de la inteligencia, tú puedes de alguna manera retaliar en el terreno económico. Por ejemplo, Correcto. que es todo este tema de que han prohibido transacciones de Tencent con ciudadanos, o sea que es una especie de las sanciones que le han aplicado a muchos funcionarios venezolanos de que tú no puedes, si llegase a florecer, digamos, esta orden ejecutiva, tú no podrías hacer ningún tipo de negocio ni con Tencent ni con ByteDance. A ver, hay varios aspectos aquí. O sea, el aspecto de seguridad es un aspecto fuerte. Sin embargo, si lo que quieres es proteger a tus ciudadanos de software que no puedes auditar de gobiernos externos, entonces con FaceApp podría haber pasado lo mismo y no pasó. Exacto. Entonces, esto se siente como que, aunque la razón en la orden tiene validez técnica, porque en efecto hay un riesgo de seguridad, el hecho de que sea orientada a estas aplicaciones porque son hechas por compañías que tienen lazos directos con el Partido Comunista Chino, entonces te hace pensar que no solamente es por razones técnicas que se toma la decisión. Pueden haber razones económicas, razones políticas, pueden haber otras razones, pero la excusa técnica o la razón expuesta técnica en efecto es válida. Ok. Pero el tema al final es que no es nada más China y no es nada más Rusia. O sea, también, por Correcto. ejemplo, Google y Facebook, entre otras, los han sentado en el Congreso. eh, Porque justamente muchos gobiernos están empezando a intentar de alguna manera controlar estos monstruos que son las corporaciones de tecnología y hasta de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas empresas en el Congreso? Que justamente también fue noticia hace como un par de meses. Sí, la ronda de consulta que se hizo para las compañías, para estas cuatro compañías, eh, tiene más que ver con el hecho de antitrust y de si ellos están generando un monopolio en sus respectivas áreas. Ok. Y en general también se les pregunta sobre el tema de protección de datos. En particular a Facebook se le había hecho una consulta anterior sobre la seguridad, o sea, la protección de datos que tienen de sus usuarios por todo lo que había pasado con Cambridge Analytics. Sí, que fue como el Panama Papers de todo este tema del Big Data. Sí, O sea, que se reveló porque más o menos cómo es el funcionamiento de todo esto a nivel macro. sí, es algo que la gente considera, es muy difícil para la gente ver qué problema hay con que ellos tomen esta aplicación pequeña de Facebook y decían, no, pero esto es un jueguito, ¿qué importa? Yo le digo que sí, que puede tomar mis datos, pero ¿qué va a tomar? Mis fotos del fin de semana. Exacto, que Y es realmente es difícil entender cómo todo esto es peligroso para una persona normal. O sea, lo de FaceApp yo lo puedo entender, porque justamente que tengan todas tus características faciales lo pueden utilizar, por ejemplo, para burlar sistemas que sean de reconocimiento facial. Entonces eso es fácil explicarlo, pero ¿cuál es el problema realmente de que te roben los datos, utilicen tus datos, más allá de que hagan negocios con ellos? ¿Hay verdaderamente un peligro para uno? sí, en peligro es difícil de sentirlo como algo muy directo, pero el peligro sí existe. En el sentido, por ejemplo, de que Cambridge Analytics tomó los datos que tenía de estos millones de usuarios de Facebook y se ha relacionado con, por ejemplo, el hack de los rusos cuando trataron de modificar las elecciones en Estados Unidos, Ujú. independientemente de si queramos creer que sí o que no, o que quién sabe a dónde termine eso. Sí, que fue a Pero través más que todo de utilizar Facebook como una plataforma para poder enviarle publicidad con clara, o sea, con el objetivo de hacer que votaran por Trump a un grupo particular de estadounidenses. Entonces correcto. Facebook permitía que Rusia lo hiciera.
Sí, pero en el sentido de que la parte de generar publicidad de Facebook no te deja elegir, bueno, a la gente que en este distrito quizás votaría por este, déjame mandarle noticias, o que realmente es publicidad, pero que lo voy a poner como que son noticias, sobre este tema. Eso es algo que, como en Facebook, tú puedes poner artículos que puedes promover con dinero y que no sale como que es publicidad, sino que es artículo promovido. Ujú. Entonces puedes agarrar y sacar una cantidad de noticias falsas y solo promoverlas a la gente que tú quieres que cambie de idea. Y ese tipo de tarjeta o de elegir a tu audiencia con tanto detalle es algo que lograron porque la gente está dando su información. Entonces, saber que tú, no solo en Facebook, sino que haces la correlación con muchísimas páginas y terminas con un perfil de esta persona, pues debe tener esta orientación política y esta persona yo considero que cree en estas cosas. Y si yo logro que cambie estas dos creencias, pues entonces probablemente logro que cambie su voto o logro que cambie sus creencias políticas porque va a empezar a ver estos temas de una manera distinta. Claro, que es como una evolución maligna de esto que ya sabemos que si tú hablas mucho de que quieres comprarte, qué sé yo, una plancha, empiezan a salirte publicidades de planchas en tu browser. Claro, eso es algo que se ha demostrado que no. O sea, existe No, se ha hecho el research. Tú puedes ver, en el mundo de seguridad eso no se ha visto como un problema grave porque, a ver, yo tengo un Google Assistant en casa y yo puedo agarrar, estudiar mi tráfico de red y puedo ver cuándo eso está transmitiendo algo y cuándo no. ok. Y entonces, si yo no le hago una pregunta, él no transmite nada. Entonces eso no pasa. Eso es algo que se ha estudiado más psicológicamente y es confirmation bias. Es el hecho de Ok, que tú hablas claro. de 10.000 temas y entre esos 10.000 temas estaba planchas. Ya, ya, ya. Y te salen 10.000 publicidades. Pero en el momento que te sale publicidad de planchas, tú dices, "Ah, eso es porque hablé esta tarde sobre planchas". Ok, ok. Entonces, Bien. si ves todas las Porque uno podría publicidades que pensar tiene, que es precisamente porque están de alguna manera cosechando tu información y a partir de esa información la utilizan para vendérselo a alguien que le interesa hacer publicidad en planchas y la persona que vende planchas quiere saber quiénes quieren planchas. Entonces te muestran la publicidad. pero eso sí lo hacen. O sea, de que están cosechando tu información, lo están haciendo. Lo Ok, que es que no lo están haciendo estos asistentes virtuales, sino que lo están haciendo todas las páginas web en las que te metes. claro. O sea, cada vez que tú entras en una página, si tú tienes activado tu Advertiser ID y tú estás bien, cada vez que entras en una página, pues eso queda como esta persona entra en este tipo de páginas. Y entonces la próxima vez que vas a una página te pueden salir publicidades relacionadas a otra página en la que estabas. Y eso no es que te están espiando, es que tú se lo estás diciendo. Porque Ok, tú dejaste que pusieran las cookies que dicen esta persona entró en estas páginas, que todas están claro. asociadas al mismo publicador que les da este tipo de publicidades. Entonces tú dijiste, estas cosas me interesan y ellos generan un perfil de ti de, mira, esta persona que tiene esta serie de gustos, pues debe tener esta serie de intereses y esta serie de necesidades de compra. Exacto. Y por eso te sale la publicidad de la plancha. Correcto. Entonces eso me lleva digamos, al último punto acá. Que, digamos, sabemos que, por ejemplo, WhatsApp es riesgoso, sabemos que, por ejemplo, TikTok es riesgoso. Hablamos, por ejemplo, de que tú no hace mucho en nuestro grupo de WhatsApp dijiste, cónchale, ¿por qué no nos bajamos otra aplicación de mensajería? Porque no me siento cómodo con la idea de usar WhatsApp. Que, Sí, pero son razones distintas. O sea, en TikTok es que TikTok sabemos que está recolectando datos y se los está entregando al Partido Comunista Chino. ujú, Si tú confías y crees en el Partido Comunista Chino, quizás eso no te importa. Pero si no, pues puede sonarte un poco problemático. Por otro lado, WhatsApp no tiene ese problema, pero tiene el problema de que ya hace varios años lo compró Facebook y Facebook lo ha ido cambiando y cada vez se lo ha hecho más integrado con sus sistemas y le ha ido quitando
niveles de seguridad que tenía WhatsApp. Hoy en día yo no tengo la confianza de que WhatsApp en efecto sea una plataforma en la que yo pueda confiar que mi conversación va a estar perfectamente segura, o en el sentido de que va a estar privada. ¿Y cómo ves la cosa, digamos, en los próximos 5 años? ¿Qué puede hacer uno para sentirse más tranquilo? No pensar en eso. Una solución que sí pueda tratar de llegar a la mayoría de la gente, pues es hacer presión a estas compañías a decir, mira, hasta aquí, hasta ahí no queremos llegar. Y tratar de hacerles boicot. El problema está en cuánta gente vas a lograr hacer que tenga la conciencia de seguridad. Es un problema que por eso termina llegando a que los gobiernos toman una decisión, como, o sea, como está pasando en Estados Unidos, como empezamos con el tema de TikTok y de WeChat, de, mira, los usuarios no van a boicotear por este problema de seguridad. Entonces el gobierno tiene que decir, mira, voy a tener que proteger a mis usuarios. Lo cierto es que estamos en una especie de guerra fría tecnológica entre China y el resto del mundo. Y todos estos pequeños conflictos que aparecen pueden no tener mucha relación entre ellos a primera vista, pero el hecho es que yo creo que responden a esa pelea entre superpotencias que estamos viviendo. O sea, todas estas medidas, incluso a nivel gubernamental que Trump tomó en contra de ByteDance, que son los de TikTok y Tencent, puede tener mucho que ver con disuasión, pero al mismo tiempo puede tener consecuencias reales que vamos a tener que vivir. O sea, todo esto es pelear en la economía y pelear en el espionaje y pelear en la inteligencia porque no pueden caerse a misiles. No es una cosa que va a pasar. Pero otro cierto es que podríamos pensar que China es el bando malo acá, pero lo cierto es que yo no creo que haya ningún bando bueno. O sea, si bien China tiene todo este tema de censura y control muy fuerte en las aplicaciones que controlan ellos, lo cierto es que también Google y Facebook y muchísimas de las grandes corporaciones de este lado del mundo se la pasan robando nuestra información y vendiéndola y utilizándola para fines que uno desconoce. Y de hecho por eso han sido citados al Congreso estadounidense gente como Zuckerberg, para que hablen de qué es lo que están haciendo con nuestra información. Entonces, no es posible llevar esto a una especie de movimiento hippie en el que yo voy a decir no voy a comprar más nada de China, porque eso no es factible. Yo, por ejemplo, utilizo un teléfono Xiaomi porque tiene una cámara comparable a uno de los mejores iPhones y cuesta la mitad del precio. Y así como yo, hay muchísima gente que sencillamente prefiere comprar cosas chinas porque son con una calidad comparable y con un precio mucho menor. Entonces, no es una cuestión de negarse, pero es una cuestión de entender realmente cuáles son los peligros que están relacionados con comprar y utilizar tecnología china. Así que mi conclusión con todo esto es que tengan más cuidado con las aplicaciones que utilizan, averigüen quiénes son las personas que las desarrollaron, cuáles son, digamos, los objetivos que ellos tienen en mente y tomen decisiones acerca de si eso entra en conflicto con, digamos, el nivel de seguridad con el que se sientan cómodos viviendo. Y finalmente, no sean jalabola de ninguno de los bandos, ni de los chinos, ni de la gente de Apple, ni de la gente de Fortnite, ni de la gente de Estados Unidos. 20 años de chavismo nos enseñaron que no hay nada peor que ser un jalabola, así que tomen ese consejo y es con lo que quiero que se queden en el programa de hoy. Eso fue todo por el 7º episodio de Todo Está Bien. Espero que les haya gustado. Fue un tema interesante. Me gustó investigar al respecto porque he tenido mucha inquietud hace tiempo, sobre todo el tema de TikTok, que dicen que es inseguro. La gente también habló burda de paja de FaceApp. Fue interesante hablar con Sergio al respecto. Entender realmente cuáles son los riesgos, creo que es lo importante. Recuerden suscribirse al canal. Voy a volver a seguir sacando episodios con cierta frecuencia, así que pendientes. Les recuerdo el tema del taller. Búsquenme en mis redes sociales, van a aparecer aquí en este momento. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.